Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos nuevas herramientas dentro del Illustrator. Lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo. En este caso lo voy a dejar carta con los valores preestablecidos. Lo único que le voy a cambiar será la orientación, en este caso para que sea de carácter horizontal. Simplemente le damos a dar crear y ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Como les decía, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con dos herramientas supremamente importantes. La herramienta pincel y sus entornos, obviamente, miren, desde la herramienta pincel donde vamos a trabajar también la herramienta de pincel de manchas y vamos a trabajar también las herramientas de shaper hasta la herramienta unir. Voy a empezar con el pincel. Para hacer un pincelado es bastante simple, solamente seleccionamos la herramienta pincel. Como podemos observar, su comando rápido es la letra B y lo único que tenemos que hacer es arrastrar el entorno. Miren que nos genera un pincel de mano alzada y obviamente podemos generar las figuras que queramos. Esto sigue siendo un vector. Ahora, si nosotros queremos cambiar elementos tales como el color, lo podemos hacer ya sea desde este eje de acá, desde este punto de acá donde están estos colores establecidos, o simplemente desde el color de trazo de la herramienta. Entonces seleccionamos el color de trazo que queramos, le damos OK y podemos cambiar también el grosor de ese pincel, como podemos observar acá. Ahora, el pincel también tiene otras características. Podemos seleccionar múltiples tipos de pincel que se encuentran en esta, digámoslo así, esta ventanita de acá, que tenemos acá, sería la definición del pincel. Podemos encontrar algunos pinceles preestablecidos. Viene por ejemplo este, que si seleccionado, puedo seleccionar el color de óvalo y puedo generar estructuras también gráficas. Como podemos observar, voy a ir borrando todos estos elementos para que podamos observar. Ahora, cabe recordar que estos siguen siendo líneas y yo puedo ir cambiando las estructuras de la línea, ya sea desde la ventana color, como podemos observar, obviamente seleccionando el color de trazo, o simplemente desde acá, como les había mostrado ahora. Vamos a dar OK y vemos que cambia de color. Vamos a suprimir estos elementos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver otras propiedades importantes del pincel. Al seleccionar pincel, podemos dar acá donde dice definición del pincel, y podemos ver unas estructuras que podemos trabajar. Tenemos el pincel básico, que es simplemente este pincel sencillito. Tenemos este pincel predefinido, que está acá, que sería este pincel como especie de manchitas. Simplemente selecciono ese pincel y al hacer el trazado podemos observar que él me sale con la forma que me muestra. Podemos obviamente ampliar o disminuir su trazado. Miren acá. También tenemos obviamente estos divisores básicos, incluso los podemos crear. Como podemos observar al tocar pincel, yo puedo seleccionar mano alzada, miren acá, generar la opción y con la estructura seleccionada el pincel me va a crear dicha figura. Es bastante sencillo, bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de pincel. Solamente damos pincel y seleccionamos las opciones básicas que tenemos acá. Pero resulta que acontece que el pincel tiene más herramientas y más estructuras y tenemos algo llamado la biblioteca de pinceles. Esa biblioteca la podemos sacar desde este botón que tenemos acá llamado menú de biblioteca de pinceles, donde podemos seleccionar todas estas bibliotecas que tenemos acá, o simplemente nos vamos para ventana, buscamos pinceles, su comando rápido es F5, nuevamente podemos abrir ese icono, miren que son como unos iconos de libritos, y digamos que yo necesito un pincel artístico, simplemente selecciono artístico, busco por ejemplo caligráfico y podemos observar que nos van a aparecer varias opciones de un pincel caligráfico que podemos obviamente estructurar. Miren acá, simplemente pincel caligráfico, mírenlo acá, seleccionamos por ejemplo el de 40 plano y podemos ver que nos genera una estructura donde podemos hacer elementos de carácter tipográfico o elementos visuales sencillos, como podemos observar. Bastante simple. Pero también existen pinceles un poquito más especializados. Aquí voy a sacar esta ventanita y la voy a cerrar. Vamos, digamos que necesitamos un color de pinceles decorativo y necesitamos un conjunto floral. Entonces simplemente seleccionamos el pincel, miren los contextos de conjuntos florales que tenemos. Yo puedo desplegar el que necesite. Lo que hago es bastante simple. Selecciono pincel, selecciono el conjunto floral que desee y simplemente hago la línea y él me va a sacar esos conjuntos florales para, ¿por qué no?, hacer elementos gráficos que yo vaya deseando. Miren acá, yo puedo jugar y el pincel va a seguir la formación de cada uno de esos contenidos gráficos.
Pero no solamente tenemos esos pinceles de carácter floral, tenemos muchos más tipos de pinceles, por ejemplo, los pinceles de dispersión, los decorativos. Mire, por ejemplo, acá, pincel de dispersión. Simplemente seleccionamos la forma que nosotros queramos. En este caso, digamos, estrella 2, seleccionamos el pincel y lo que hacemos es generar una línea y él lo que va a hacer es hacer una dispersión de esos elementos. Si queremos cambiar el tamaño, pues muy simple, tocamos el pincel, mire que él se sigue mostrando la línea y lo que vamos a hacer es empezar a disminuir en tamaños para poder ver un seguimiento más directo de la herramienta. Como podemos observar, es bastante práctica. Él sigue manteniendo estructuras de pincel. Lo que voy a hacer acá es suprimir este entorno. Es una herramienta bastante simple y es una de las herramientas que más gusta del Illustrator porque tenemos un sinnúmero de paquetes vectoriales, de flechas, de decoraciones, paquetes de vectores. Mire, por ejemplo, un paquete que gusta mucho que es el pincel Grunge. Simplemente seleccionamos el paquete de Grunge, seleccionamos el pincel que deseemos, mire por ejemplo acá, y lo que hacemos es generar una línea y nos va a quedar como una línea pintada, que es un efecto que se ve mucho en piezas de carácter gráfico y tenemos varios estilos diferentes de ese tipo de entorno. Ahora, cuando yo creo una figura como esta, cuando creo un entorno como los pinceles, ¿qué puedo también hacer sobre ellos? Esto lo podemos utilizar en cualquier estructura. En muchas ocasiones vamos a necesitar que el pincel se convierta en algo más que un pincel, se convierta en una forma. Por ejemplo, como podemos observar, esto tiene las características de una forma básica, ¿cierto? Tiene las características, aunque es un pincel. Además, mire que sigue siendo una línea. ¿Qué es lo que podemos hacer para convertir esta línea en un entorno, obviamente, digámoslo, vectorial total? Podemos hacer lo siguiente, nos podemos ir a edición, perdón, nos podemos ir a objeto, me van a disculpar, vamos a buscar el que dice trazado, simplemente objeto, perdón, trazado, y vamos a seleccionar el que dice contornear trazado. Al dar clic contornear trazado, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro pincel va a dejar de ser un pincel y se va a convertir en una figura vectorial, donde yo puedo obviamente darle otro trazado encima, una forma que yo desee, no hay ningún problema, o incluso clic derecho, como podemos ver acá, desagrupar las formas y empezar a quitar lo que no necesitemos. Es bastante simple. Vamos a hacerlo con otras estructuras de forma para que veamos. Digamos que tengo por acá, no sé, vamos a seguir con el tipo de paquetes, no sé, decorativo, nuevamente. Vamos a seleccionar separador de texto, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Selecciono el pincel, digamos que me gustó este que está acá, que son como unos circuitos. Aquí simplemente voy a utilizar el pincel con una línea recta perfecta. La podemos hacer mano alzada, nos va a quedar muy difícil porque mire que queda un poquito doblada. ¿Qué hago yo? Aprieto la tecla Shift y simplemente tiro el pincel y ya me queda con una línea perfecta. Pero digamos que yo necesito esto como una forma, no como un pincel. Mire que él sigue siendo un pincel. Aquí lo voy a ampliar como tal. Mire que la amplía a través de los puntos de grosor. Y necesito esto como una forma, no como un pincel. Nuevamente recordemos, nos vamos para objeto, nos vamos para trazado, contornear trazado y él automáticamente se convierte en un vector. Miren que es bastante simple utilizar las herramientas de pinceles y sus bibliotecas. Pero, ¿qué otras opciones de pincel tenemos dentro del Illustrator? ¿Qué otras opciones tenemos dentro del Illustrator? Vamos a utilizar uno que me gusta mucho que se llama el pincel de manchas. Y el pincel de manchas, ¿qué es lo que hace? Unifica estructuras visuales. Miren lo que voy a hacer acá para seleccionar el pincel de manchas. Voy a ampliar un poquito acá el tamaño del pincel. Se preguntarán cómo lo amplío. Simplemente le damos doble clic a la herramienta, seleccionamos el tamaño y le damos OK. Listo, bastante simple. Nuevamente, doble clic a la herramienta y le damos OK. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como se dice su nombre, el pincel de manchas lo que va a hacer es tirar una pincelada, digamos básica, uniforme, pero si yo encima le tiro otra y le tiro otra, podemos ver que el pincel de mancha unifica todo esto y lo convierte en una estructura vectorial, o sea, lo convierte en un bloque vectorial. ¿Qué es lo interesante del pincel de manchas? Que yo puedo utilizarlo para otras estructuras. Miren, por ejemplo, acá. Aquí lo que voy a hacer es este rectángulo, ¿cierto? Lo vamos a hacer como rectángulo. Voy
Voy a cerrar un poquito estos ejes de acá, voy a cerrar este eje, por ejemplo, un poquito, voy a cerrar este otro eje otro poquito, lo vamos a dejar más o menos por acá, y estos ejes de acá los voy a poner un poquito más planitos. Ustedes ya saben cómo controlar esos elementos desde estos circulitos que tenemos acá de la herramienta que ya conocemos. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es bastante sencillo, bastante simple. Voy a coger la herramienta de pincel de manchas, miren, le vamos a dar un tamaño, recuerden, doble clic, seleccionamos el tamaño, el ángulo, la redondez que nosotros queramos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, con la figura seleccionada, seleccionamos pincel de manchas y sobre esta lo que vamos a hacer es como una especie de chorreaditos, como pueden observar, como si se estuviera derritiendo la figura. ¿Qué es lo que hace el pincel de manchas entonces? Unifica ese vector y lo convierte en una forma básica. Entonces mire que es un pincel bastante útil al momento de generar o de crear estructuras. ¿Cuál es el pincel de manchas? Pues obviamente solamente tiene esas estructuras básicas de pinceles establecidos, redondeados, como podemos observar. El pincel de manchas no va a tener otro tipo de formas extrañas, por así decirlo. Entonces siempre va a tener ese pincel de manchas sencillito, o sea, redondeado. Miren que tenemos dos herramientas supremamente importantes. Hablemos de otra herramienta muy importante que es este bloque de acá. Ya tenemos descubierta gran parte de la herramienta pincel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hablemos de la herramienta Shaper y sus otras subherramientas. Si yo le doy clic sostenido a Shaper, vamos a encontrar el Shaper, el lápiz, suavizar, borrador de trazos y unir trazos. El Shaper es una herramienta bastante interesante. ¿Por qué razón? Lo que hacemos es lo siguiente. Es una herramienta primero que es de mano alzada. Digamos que yo necesito un círculo, que es lo que vamos a hacer. Selecciono Shaper y hago una forma como si fuera un círculo y él automáticamente me la convierte. Necesito un cuadro, miren que lo voy a hacer de una manera rápida y él automáticamente me lo convierte en cuadro. Necesito un triángulo y él automáticamente lo convierte en triángulo. O necesito otras formas básicas, miren acá, él simplemente se va a encargar de buscar la forma que mejor se adapte al entorno y la va a crear. Es una herramienta muy interesante, la herramienta Shaper, como podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la herramienta Shaper? Generamos, obviamente, líneas cercanas, parecidas a la forma que nosotros necesitemos. Y él automáticamente las convierte en formas geométricas básicas con características típicas de cualquier vector que nosotros necesitemos. Entonces nos va a ayudar, digamos, en el ámbito de la velocidad, de trabajo veloz. Entonces, digamos, necesitamos rápidamente varios círculos, entonces simplemente hacemos los elementos del Shaper y como podemos observar, él se va a encargar de hacer esos círculos de una manera rápida en un tamaño aproximado al que usted hizo, obviamente, ese sketch, ese dibujo. Vamos a hablar de la herramienta lápiz. Es una herramienta muy sencilla. Estamos hablando del lápiz mano alzada. La herramienta de lápiz, como su nombre lo dice, es un lápiz. Simplemente hacemos clic sostenido y podemos observar que él crea una forma básica y una forma rápida. Esta herramienta la recomiendo utilizar en muchas ocasiones, más que con un mouse, con una tabla digitalizadora, porque es mucho más práctica. Es una herramienta, como les digo, de dibujo a mano alzada. Miren que él respeta el tamaño, las formas de los elementos. Es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Obviamente le podemos dar doble clic sobre la herramienta lápiz y obviamente jugar con todas estas estructuras que nosotros queramos, con la precisión, con la suavidad, etc. Si yo, por ejemplo, le subo la suavidad, podemos observar que la línea del lápiz no va a ser tan tosca como la línea que yo hice inicialmente. Pero si la queremos lo más fiel posible, simplemente bajamos la fidelidad y miren que él va a respetar todos esos elementos o esos cambios directos de la figura. Ya uno se va acomodando en lo que va necesitando dentro de la herramienta. Bastante sencilla de utilizar, nuevamente tiene las características típicas, obviamente incluso podemos abrir la herramienta apariencia, donde podemos obtener obviamente un trazado, las curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos cambiar los grosores y todos los componentes que ya hemos visto antes en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a estructura. Entonces es bastante simple la herramienta lápiz. Como les digo, es la más recomendada para utilizar en tabletas. Ahora, ¿qué otra herramienta tenemos? Tenemos la herramienta suavizar.
Ahora, la herramienta suavizar y la herramienta lápiz van muy de la mano. Por ejemplo, digamos que yo tengo una forma, como pueden observar, esta forma es un poquito tosca, tiene, digamos, muchos elementos de puntos de ancla que hacen, digamos, que la herramienta sea un poquito, o que la forma sea un poquito tosca. ¿Qué es lo que hacemos con suavizar? Simplemente nos acercamos con ella y seleccionamos los pinceles, los píxeles o los puntos que queramos recortar o suavizar de la misma. Como podemos observar, lo que hace la herramienta es suavizar un poquito o correr un poquito esos puntos de ancla para que suavice la forma de la figura, para que no quede tan tosca la figura. Como podemos observar, hemos suavizado un poquito la figura, ¿cierto? Para que nos quede un poquito más limpia, más suave, como su nombre lo dice. Una herramienta bastante simple de utilizar. Tenemos también la herramienta borradora de trazos. Lo que hace esta herramienta es seleccionar un grupo de trazos y quitarlos. Si yo quiero borrar este fragmento, miren lo que hice, simplemente selecciono el fragmento a borrar, clic fuera y arrastro. Nuevamente, es bastante simple. Seleccionamos herramienta borradora de trazos. Queremos borrar este trazo, o sea, todo lo que va de aquí a aquí. Seleccionamos el punto de ancla a borrar, le pasamos el lápiz por encima como si lo fuéramos a borrar, damos clic fuera y arrastramos y podemos ver que ya la figura la podemos ir partiendo. Es una forma bastante sirve para cualquier estructura gráfica que nosotros deseemos. Por ejemplo, si tenemos una elipse, como podemos observarla acá, y queremos cortar fragmentos de la elipse, simplemente borro el pedazo que necesite o los dos pedazos que necesite para sacar un fragmento de esto y lo que hago es arrastrarlo, como podemos observar, y podemos así obviamente jugar con nuevas estructuras gráficas y de figura. Mire que es una herramienta bastante sencilla y bastante práctica de utilizar. Y por último tenemos la herramienta de unión. Esta herramienta sirve demasiado. ¿Por qué razón? En muchas ocasiones, miren lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener lo siguiente. Como podemos observar, aquí he creado una línea, aparte voy a crear otra línea, ¿cierto? Y aparte voy a crear otra línea para crear una forma, ¿cierto? Pero yo no necesito que estas sean líneas independientes. Yo necesito que todas estas estructuras que tenemos acá se unifiquen, sean una sola. Miren que aquí están independientes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda la figura, vamos a seleccionar la herramienta unir, y lo que vamos a hacer es pasar unir por esos noditos que están desunidos. Vuelvo y juega. Seleccionamos todo el entorno, seleccionamos la herramienta unir y donde está separado simplemente pasamos la unión y él automáticamente la activa, convirtiendo la figura en un entorno. Y podemos seguir aplicándole más formas. Por ejemplo, vamos a seleccionar nuevamente un segmento de línea, la cruzamos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si queremos, clic fuera, miren acá, voy a dar clic fuera con control clic para poder deseleccionar y la uno. Ahora quiero que todo esté unido, pues lo que voy a hacer es seleccionar todos los entornos, herramienta, unir, seleccionamos los vectorcitos, los puntos obviamente es que están desunidos y él se va a encargar de unificarlos. Nuevamente seleccionamos todo el entorno, unir, y podemos observar que la herramienta se encarga automáticamente de unificar todo el entorno y ya podemos obviamente pintarlo por fuera e incluso pues trabajar una pintura interna dentro del objeto. Recuerden entonces que ya el objeto queda unificado, queda estructurado, yo ya puedo modificarlo como quiera, puedo darle las estructuras e incluso pues seguir modificando elementos tales como los puntos obviamente de redondel de la figura, como podemos observar, y así crear formas básicas. Con estas herramientas vamos entonces ampliando el conocimiento de los elementos que va teniendo el Illustrator. Cabe recordar que la idea con estas herramientas es que tengan una práctica. Compañeros, espero que este video tutorial les haya gustado, que lo hayan entendido y nos vemos. Hasta la próxima.